el tema de la inflación y de la indexación, el tema económico, en síntesis, sigue vigente, sigue en la palestra pública. A pesar del apagón, persistió. Sí, sí. Pensé que el apagón lo iba. Sí. Veo que el gobernador del Banco Central señala que de octubre a octubre, de octubre del año pasado a octubre de ahora, la inflación se situó en 4.23%. Él dice que se mantiene dentro del rango meta. El rango meta, pero aumentó algo. Porque... Sí, no, 4.23. Sí. Lo que pasa es que porque mucha gente a veces cree o entiende que aunque se mantenga dentro del rango meta, no es inflación, sí es inflación. Lo que pasa es que es una inflación que estuvo prevista, que se previó que iba a estar de 4 más o menos 1. Sí. Pero es inflación. Lo que significa que lo que tú comprabas en el año pasado, en octubre, lo que te costaba 100 pesos, ahora en este octubre te costó 104,23 centavos. Sí. O sea, en términos numéricos, puramente numéricos. Mira, hay un dato que dio el Banco Central también el día de ayer. Y es que sobre el índice de precio al consumidor y el costo de la canasta familiar. Tú sabes que el Banco Central divide la población en quintiles, del 1 al 5. Entonces, el primer quintil, que es el de menor ingreso, los que ganan sueldo mínimo en el país, la canasta familiar de ese primer quintil está en 27,000 pesos. Y el salario mínimo es en el sector privado es 21, 22,000. Y en el sector público se mantiene todavía en 10,000. Y la canasta básica en el quintil número 5, que es la persona de más altos ingresos, está por los 70,000 pesos. Es decir, tú estás por ahí, en la canasta básica, en los gastos que tú tienes de alimentación. En el primer quintil, tú dices. En el quinto, tú estás en el quinto. Pero lo que te quiere decir esos datos que da el Banco Central, es que la mayoría de las familias dominicanas, tanto la del quintil número 5 como la del quintil número 1, los más pobres, el salario no le alcanza para la canasta básica. No. Porque tú tienes, por ejemplo, gente de clase media que gana, qué sé yo, 100,000 pesos, ¿verdad? Que es el último quintil, es el que gana 100,000 pesos. Y tiene la canasta básica de él, son 77, 78 pesos, 78,000 pesos. ¿Cuánto le quedan para el resto de cosas que él tiene que hacer? Porque eso de la canasta básica nada más es las necesidades que tú tienes, básicas, como dicen. Pero si tú vas a dar un viajecito, como lo da una gente que, ¿verdad?, de clase media. No, o una enfermedad que se produzca. O una enfermedad, ahí te descuadra. Claro. Completamente. O que tú tengas que comprar un carro, o cambiar el carro que tienes. O se dañó el carro, hay que cambiar el motor. Te da un palo, ¿entiendes? Entonces tú vives en el filo de la navaja. De manera que gana aquí 100,000 pesos, no crea que está muy bien, ¿no? No, por Dios. Además, réstale a eso el impuesto de la renta, ¿verdad? Que baja como a 80. Entonces sigue siendo un reto, un gran desafío del país. Poner el salario por encima de la canasta básica. Por encima de la canasta básica. Y nos falta mucho para eso. Nos falta mucho. Porque, por ejemplo, ese que gana 10,000 pesos y tiene su canasta básica en 27,000, necesita auxiliarse de otras cosas. Y a veces son cosas no santas, o sea, no recomendables para la familia. Mira, por ejemplo, una cosa. Tú coges una familia pobre que de salario mínimo de un barrio y el tipo tiene una hija, esto es un poco cruel, pero es la realidad que se vive muchas veces, que es aparentica. Él la manda de noche a buscar el sustento de la familia, o el niño que tiene que salir a la calle a robar o a hacer cualquier tipo de fechoría. O a llevar paqueticos de droga, usan a niños para efectivamente, eso. O el papá que tiene que... Es decir, no es saludable para una sociedad cuando eso ocurre. Nosotros tenemos muchos años con esa situación, no es ahora. Es muchos años. Incluso hay que decir y reconocer que este gobierno, como bien dijo, no sé, un funcionario, no sé cuál fue, creo que fue Joel Santos, que quizás es el gobierno que más aumento salarial ha producido de los diferentes sectores, de los médicos, de los maestros, de los maestros, cosas, pero no y a nivel privado.
pero no es... En la construcción, en turismo. Sí, cada 2 años. Eso Eso siempre se produce cada 2 años el acuerdo del sector privado. Pero en cuanto al gobierno, de los sectores, de los maestros, de los médicos, etc., ha satisfecho algunas necesidades y demandas de esos sectores. Pero eso se necesita hacer por muchos años para poder equiparar el salario con el costo de la canasta básica. Los policías, por ejemplo, un policía ganaba hasta el 2020, hasta la salida de Medina y entrada de Abinader, ganaba 10,000 pesos mensuales de salario. Entonces, sí. Y ya en el 22, creo que era el 23, ya estaba rondando y creo que hoy gana 30,000 pesos. Sí, lo ha aumentado. Ahora, es decir, si no, por eso, de ahí la necesidad, mira, para hacer eso sostenible, esos aumentos que se han producido, hacerlo sostenible. Porque si tú no lo haces sostenible en el tiempo, la inflación se lo traga y vuelve la situación normal. De ahí la importancia de esa indexación que se está reclamando ahora. Y que todo el mundo admite que hay que hacerlo. Indexación, ¿en qué consiste? Para que la gente entienda bien. Es usted poner, de acuerdo a la inflación, el salario del empleado, ¿verdad? La exención de los impuestos de los salarios de los empleados. Me explico. Actualmente, la exención está en 34,000 pesos. Es decir, todo el que gana 34,000 pesos o menos de ahí, no se le cobra impuesto sobre la renta. Que el impuesto sobre la renta, ¿tú sabes cuánto es? Es un 10%. Si se le cobrara, por ejemplo, a uno que gana 34,000 pesos, si se le cobrara impuesto sobre la renta, serían 3,400 pesos. Que habría que cobrarle el 10%. El 10%. Sí, 10%. Bueno, entonces están exentos. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, que se sume la inflación de cada año y se vaya subiendo el umbral de la exención del impuesto sobre la renta. Y se dice que de acuerdo a la inflación acumulada desde 2017, que fue cuando se suspendió su aplicación, hasta la fecha llega ya a los 55,000 pesos. Por ejemplo, ahora mismo, y lo que acabamos de decir, el Banco Central anunció que a octubre de este año, con relación a octubre del año pasado, la inflación aumentó 4.23%. 4, sí. Pon tú que llegue, qué sé yo, que se quede ahí. Bueno, pues ya en enero, si hubiera indexación, el salario aumentara automáticamente en lo que fue el monto de la inflación. Sí. En este caso, 4.23%. Y no aumento del salario, porque de eso no es que se trata la indexación, sino aumento del umbral para no cobrarle impuestos. Por ejemplo, si no se le cobrara impuestos ahora a una persona que gana 55,000 pesos, como es lo que se ha calculado, él tendría de exención a 5,000. Bueno. ¿Entiendes? 5,000. Ahora, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dice el gobierno? Bueno, desde el 2017 hasta aquí no se ha aplicado eso. Si yo lo aplico de golpe, eso va a representar 18,000 millones de pesos que tiene que erogar el gobierno o que tendrá que dejar de recibir de esa exención de los empleados. ¿Cuánto que reciben los partidos políticos en total? ¿Cuánto se asigna? Eran como 5,000 millones. En total, más o menos 5,000 millones cada 4 años. 5,000 millones. Sí, 5,000. Que ese es otro tema que lo vamos cada 4 años, ¿no? Sí, más o menos. ¿No anual será? Sí, más o menos. 5,000 millones. Ellos reciben el 0.25% de los ingresos fiscales del gobierno en los años que no son electorales. Por ejemplo, ahora, en este año, ellos reciben el 0.25% y el 0.50% en el año electoral. Entonces, por eso tú ves que el gobierno tiene que erogar en los años electorales una cantidad enorme, 3,000 millones de pesos. Yo creo que el gobierno pudiera pensar en reducir ese aporte a los partidos, por lo menos en los años no electorales. Se intentó, pero no pudo. Abinader, cuando subió, intentó hacerlo, tú recuerdas, pero eso es lo mismo que barrilito. ¿Y cómo tú lo haces? ¿Cómo se quita? Porque ahí es que está el problema. Cuando tú pones algo así, después para tú quitarlo, mira lo difícil que ha sido quitar el anticipo. Sí. Que es algo injusto totalmente, el anticipo a las empresas. Que tú tengas que pagar impuestos antes de tener ingresos. Es algo insólito.
Antes de saber si va a ganar. Si va a ganar. Eso es lo peor. Pero fíjate, de que se estableció la demanda de que se quite, no hay forma, porque es que aquí cuando se establecen las cosas, después para quitarla es un lío. Entonces Abinader intentó reducir. Él dijo, vamos a reducir a la mitad la aportación a los partidos políticos para construir la sucursal de la UAS de Santo Domingo Este. No pudo, porque los actores políticos son los que manejan el Congreso y manejan todo y manejan la presión. Yo creo que si los de arriba no entienden que hay que, y ahí incluyo la cúpula de los partidos, ¿verdad? Son todos empresarios o millonarios, sí. Aunque se hayan hecho muchos de ellos millonarios en base a los mismos partidos. Si ellos no piensan que este país hay que buscarle mejorar el equilibrio social y económico, que hay que bajar un poco esa brecha tan amplia de desigualdad que existe en la sociedad, donde unos pocos lo tienen todo en demasía para votar y la inmensa mayoría no tiene con qué sobrevivir. Señores, si esa brecha no se cierra, la sociedad va a confrontar problemas. La gente cree que lanzando policía a la calle o nombrando más policías o dándole más gas pimienta, porque no. Llegará un momento, señores, que si esta brecha no se humaniza, no se disminuye. No estamos hablando de igualdad. La igualdad es una utopía. Estamos hablando de bajar esa brecha, esa que tú dices, ese costo de la canasta familiar con los niveles de ingresos. Si eso no ocurre, la sociedad tiene que saber que va a tener que enfrentar un ambiente de guerra interna, digamos, en términos de violencia social, de cosas más. No, y que estamos basando todo el sistema dominicano en dádivas. En dádivas. El 50% del presupuesto se va en planes sociales, que muchas veces no son bien dirigidos. Es decir, que se cuela mucha gente que no lo necesita. Porque fíjate, eso mismo que está hablando de la indemnización, ha salido a relucir que el mapa de pobreza del país abarca alrededor de 1,000,000 y pico de personas que merecen, ¿verdad?, tarjeta de solidaridad, los planes sociales del gobierno. Sin embargo, hay 2 millones y pico que están incluidos ahí. ¿Por qué no revisamos eso? A ver cuáles están colados ahí. Puede haber muchas personas coladas que reciben tarjetas, que reciben dádivas del gobierno y que no lo merecen, porque tienen un nivel de ingresos más alto. Para además buscar alguna fórmula para ver cómo las grandes ganancias que obtienen algunos sectores de la economía, cómo una partecita, quizás pequeña, esa ganancia, se derrama, beneficia a su alrededor. Hablamos del turismo en estos días nosotros, un sector que ha crecido enormemente, que es un sostén importantísimo para la economía dominicana, para la sociedad, que genera muchos empleos. Sin embargo, cuando se hacen los estudios de eso que hace el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, los estudios socioeconómicos de pobreza y cosas como esas, ¿qué arroja? Que la pobreza sigue campeando, aún en esa provincia donde el turismo es la principal actividad económica. Es que, mira, es decir, no ha impactado las comunidades circundantes ni siquiera, porque incluso que son actividades totalmente exoneradas de impuestos. Mira qué pasa, la distribución de la riqueza en las sociedades capitalistas se da por 2 vías fundamentales. 2 vías nada más. Por la vía del salario. Esa es una. Y aquí tenemos la mayoría de los sectores que son sostén de la economía dominicana, lo que producen es salario chatarra. Sí. Tú mencionaste el turismo. El turismo en su mayoría es un salario bajo. La zona franca son salarios bajos. La agricultura son salarios bajos. Y la otra vía es por la vía de los impuestos. Que el Estado grava las actividades que son lucrativas y con ese recurso el Estado entonces la distribuye en la población a través de los servicios de educación, de salud, de subsidios, de una serie de cosas. Entonces, por la vía de los impuestos, también tenemos problemas deficitarios porque las actividades que sostienen la economía dominicana no pagan impuestos en su mayoría. Tú mencionaste el turismo, la zona franca, son todos exentos de impuestos. La propia agricultura, los 3 renglones principales son esos. Entonces, por eso nosotros tenemos aquí un déficit en cuanto al cobro de impuestos del Estado, que dicen que la presión tributaria de aquí es la más baja de América Latina. 14% por ahí más o menos. 14%. Pero entonces a eso tú le sumas el otro elemento,
la deficiencia de los servicios que es otro impuesto y grande. la deficiencia de los servicios públicos, que tú dices, bueno, tenemos una presión tributaria bajita, el 11 o el 12%, la más bajita de América. El pueblo quizás que menos impuestos pague en la República Dominicana. Pero entonces tenemos un impuesto sombra a través de los servicios que no lo aguanta nadie. Tiene que comprar el agua de beber. Oye, el agua de beber. Sí, sigue. La de bañarte, porque de la cisterna de llenarla. No es de beber y de bañarte. Tiene que tener tu inversor. Sí, pagar tu electricidad, pagar tu salud. Ya sabemos que, dicho por la cuestión esta de la Cicharil, el 50% de los gastos normalmente, en promedio, lo paga todo. Tienes que pagar tu salud, la educación. La seguridad. La educación. El que tiene algún, tiene que tener un coche más cerca. La educación tiene que pagarla también. O sea, que no es verdad que la presión es esa, no la presión. Porque hay un alto número de los niños de la clase media y de la clase media hasta baja que van a colegios privados. Y eso sí está caro, hermano. No, me lo dicen. Eso sí está caro. Tú tienes que pagar tu propio transporte, garantizártelo, porque no hay transporte colectivo eficiente. Tienes que comprar tu carrito y comprarle un carrito a la mujer y gastar gasolina a los dos. Entonces, es un asunto estructural de la sociedad que nosotros tenemos que algún día enfrentarlo. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de eso, de la cantidad de exenciones fiscales. El Estado deja de percibir alrededor del 3 o 4% del Producto Interno Bruto por concepto de impuestos, de exenciones, de sectores muchas veces. Estamos hablando entre 300, qué sé yo, y 400.000 millones al año. Sectores que muchas veces no lo necesitan. Por ejemplo, aquí hay un mercado negro de combustible que se ha denunciado 1 millón de veces. Que se vende a medianoche, de combustible, de gasoil, de gasolina, de personas que tienen exoneraciones, de sectores que tienen exoneraciones y no la utilizan. Que les sobra. Sí, que les sobra y la venden entonces. Y muchas veces no la utilizan. Por ejemplo, se ha hablado de plantas eléctricas que tienen exoneración de combustible, pero que no se prenden. Y entonces lo venden de noche. Es el dinero que el gobierno deja de recibir por ese concepto. Pero las mineras tienen combustible también exonerado esto. Sí. Como toda una minera, en el caso de la Barrigol. Es una cosa inaudita. Que también reciba combustible exonerado. Mientras tú lo pagas con los impuestos incluidos. Todo el sector productivo de la República Dominicana subsiste en base a un sacrificio fiscal del Estado, a subsidios que tienen que darse. Todos los sectores, tú búscate y no va a aparecer un sector. No. Entonces, esas dos debilidades, salario bajo, más exenciones fiscales a todos los sectores, hacen que la distribución de la riqueza sea pobre. Entonces, lo que está pasando, que esos sectores que reciben exenciones se hacen cada vez más ricos. Y los que reciben salarios se hacen cada vez más pobres con la inflación, el salario va disminuyendo el poder adquisitivo. Entonces se va ahondando la brecha entre rico y pobre, y ahí viene la desigualdad social. Y ahí viene con ellos los problemas que se generan de microtráfico en los barrios, la gente tiene que subsistir, o busca cómo subsistir, la violencia callejera, los atracos, la cosa, todo lo que se deriva de ahí. No la secuela social. De modo que ojalá que la élite dominicana, las élites en distintos sectores, políticas, empresariales, eclesiásticas, sociales, etcétera, piensen que esta sociedad, si bien se ha caracterizado por ser una sociedad pacífica, tolerante, de gente de trabajo, aunque hayan personas minorías, pero que eso no es para siempre. Algún día la olla, cuando recibe mucha presión, y un momento que si no se deja que escape un poco y por eso tú ves, por ejemplo, que en un momento en que yo hice una especie de fotografía del día de ayer, del día de Blackout, 11 de noviembre. Yo cumplí años y me quedé en mi casa tranquilo ahí. Y yo hice una radiografía. Por un lado, tú tenías un acto de los emprendedores reconociendo a 3 figuras importantes del país: a don Pepín Corripio, a Ligia Bonetti y a... ¿cuál es el otro? ¿En Santiago? No, aquí en la capital. Aquí en la capital. Aquí es un acto que se estaba... yo vi una foto por ahí. Que se estaba celebrando. Bueno, ahí Pepín, sí, Pepín Corripio. Rainieri. A Rainieri, exacto. Pepín Corripio, Rainieri y Ligia Bonetti. 3 personas meritorias del país, sin lugar a dudas. Estaba haciéndosele un homenaje a ellos.
Por otra parte, el presidente creo que estaba en el este, en el aeropuerto, creo de La Romana, o el aeropuerto de Punta Cana, De o Punta Cana, o de La Romana, no recuerdo. que estaban haciendo una especie de hub logístico para un asunto, un acto también loable. Y en la medida en que nosotros estamos, bueno, la Asociación de Industria hizo un reconocimiento a Felito García, también que es un empresario de Santiago exitoso. Mientras todo eso se estaba realizando como un acto de muestra de que el país está avanzando, al mismo tiempo viene ¡pah! Un blackout general. Es decir, que nosotros estamos teniendo un crecimiento económico. No, pero eso no importa, ese blackout fue un error. Y es la verdad. De un técnico que desenchufló una cosa. Es la verdad que estamos teniendo un crecimiento económico y un desarrollo, pero sobre bases precarias, que son frágiles, que en cualquier momento se derrumban. Así es, así es. ¿Entiendes? No, y no hablar, ni hablar de sectores como el turismo, ¿verdad? Es decir, apenas que, explote cualquier cosa o una enfermedad o lo que sea, se espantan, o sea que es frágil. Que aquí tienen que venir cambios reales, estructurales, que comiencen desde abajo a crear la base sólida, porque el país está a punto de dar un salto, pero con esos pies de barro es imposible que lo dé, porque es que se cae, tropieza en cualquier momento. ¿Cómo es posible que este país, que ahora la capital, por ejemplo, tú la observas, una capital moderna, con edificios, altos edificios, todos edificios con torres inteligentes, con amplias comodidades, con torres inteligentes, con ascensores de velocidad en su interior y todo? Y entonces lo que debe sostener eso, la base debe sostener, que es la energía, con la precariedad que observamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos ya con la última parte de Ahora Matinal al servicio del país.